y para Iberoamérica de especialistas en coordinación de coparentalidad. Hoy, Día Internacional de los Derechos de la Infancia, y en nombre de la Junta Directiva, quiero darles una cálida bienvenida a nuestro webinar, 3 experiencias de coordinación de coparentalidad en Argentina. Nos complace mucho contar con la presencia de tantos profesionales interesados. Este es el primero de varios encuentros especialmente diseñados para compartir experiencias y conocimientos en el ámbito de la coordinación de parentalidad. Hoy reunimos a 3 destacadas especialistas de 3 regiones de Argentina: Buenos Aires, Salta y Neuquén. Nos hablarán sobre los enfoques, desafíos y logros de sus respectivos programas. Sabemos que el intercambio de estos conocimientos será de gran valor para quienes desean profundizar en los beneficios de la coordinación de coparentalidad en contextos diversos. Queremos invitarles a aprovechar cada momento de este encuentro, a participar activamente en la sesión de preguntas y respuestas y a conectarse durante el espacio de networking que ofreceremos al finalizar las presentaciones. La misión de la AIECP es fortalecer nuestra comunidad profesional, y encuentros como el de hoy son clave para construir lazos y generar también nuevas oportunidades de colaboración. También les invito a asociarse y formar parte de las comisiones temáticas internacionales, que hoy día contamos con 2, una dedicada al modelo de coordinación de coparentalidad iberoamericano y otra sobre los conflictos familiares transfronterizos. Nuestros miembros también podrían realizar nuevas propuestas de mesas temáticas o de comisiones temáticas. Esperamos que disfruten de este webinar y que las experiencias que aquí se compartan les resulten muy enriquecedoras. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos. Cedo la palabra a mi compañera de Junta Directiva, Silvia Reyes, de Chile, y que presentará a las ponentes de hoy y actuará como moderadora de la mesa. Adelante, Silvia. Muchas gracias, Connie. Bienvenidas y bienvenidos. Un saludo afectuoso desde Chile a todos quienes están participando aquí. La primera experiencia la va a compartir Norma Weber, que está con nosotros desde Argentina. Entonces, ella desde Buenos Aires. Su currículum destaca que es psicóloga, que es terapeuta familiar, es mediadora familiar, es experta universitaria en coordinación de parentalidad, estudió esta especialización en España. Ella es docente adjunto de la Universidad Católica de La Plata, de la Facultad de Derecho, tiene una especialización en Derecho de Familia, también ha sido docente en el Diplomado de Actualización del Sistema de Protección Integral de Derechos del Niño en la provincia del Chaco. Es docente y ha sido docente también de la Universidad de Belgrano y también del Instituto de la Familia en formación de terapeutas familiares. Ha sido disertante en distintos eventos científicos nacionales e internacionales, y ella actualmente se desenvuelve en un programa de coordinación de parentalidad de tipo privado. Ella nos va a hacer su presentación durante 15 minutos. Y a través del chat, y también se les envió por el correo, ustedes van a recibir un formulario que es donde hay algunas preguntas que a nosotros nos interesaba hacerles a ustedes y también a los disertantes. Y van a tener la posibilidad de agregar 3 nuevas preguntas. Entonces, a través de ese formulario les pedimos que puedan redactar las preguntas que vayan surgiendo, o bien que si no pueden acceder a esos formularios, lo pueden hacer a través del chat y nosotros vamos a ir filtrando. Entonces le damos la bienvenida y la palabra a Norma. Norma, ahora es tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y poder compartir mi experiencia con ustedes. Voy a hacer un poquitito de historia. Yo trabajo con los juzgados de familia hace más de 25 años, donde me derivaban casos para
atender familias en conflicto. Luego me formé en coordinador parental en España, en UDIMA, y esto fue en el 2020 que me gradué, y pocos meses después di una charla a pedido de una ex juez de San Isidro, que dirige un departamento en el Colegio de Abogados de San Isidro, que di una charla explicando en qué consistía la coordinación parental. Di esa charla, que había como 70 personas interesadas en saber en qué consistía eso, y al finalizar, yo le digo, bueno, no sé cómo voy a hacer para implementarlo. Entonces me dijo, hace camino al andar. Bueno, estas palabras me quedaron resonando y así fue que yo hice un camino inverso. Saben que la coordinación parental, por lo menos en Buenos Aires, no está legislado, y cuando me derivaron un caso de un juzgado de San Isidro, como terapeuta familiar, yo hice una presentación que iba a tomar el caso como coordinador parental y expliqué lo que era la coordinación parental. Esto fue aceptado por el juez y empecé a trabajar con estos padres con un alto nivel de conflictividad. De hecho, la intervención del juez había sacado la custodia de los hijos a la madre y se la había dado al padre por el alto nivel de conflicto que había. Empiezo a trabajar con ellos y esto fue en el mes de mayo. Acá en el mes de julio nosotros tenemos la feria judicial. Llega la feria judicial, cuando termina la feria, me llama la juez, y me pregunta si estaban yendo, si estaban concurriendo. Le digo que sí, que todas las semanas, que no habían faltado nunca. Dice, porque acá no entró ninguna presentación, ningún escrito más desde que empezaste tu intervención. Cuando entraban de 5 a 6 escritos por día en el expediente. Entonces, bueno, le dije que sí, que yo seguía trabajando con ellos. De hecho, seguí trabajando varios meses. Llegamos a las vacaciones de verano. Ya cuando comenzaban las clases, ya estaban muy encaminados, si bien ella se resistía a tener la comunicación, pero se logró finalmente, y ella decide dejar la coordinación parental, cosa que yo tuve que informar. Y esto es lo que ahora quiero compartir con ustedes, porque poco tiempo después, esto fue apelado por una de las partes y fue a la Cámara. Entonces ahí comienza, y es lo que quiero compartir, ¿no? Es decir, a ver cómo, un momentito que tengo que compartir, quiero que lo vean. Ahí, bien, ahí está, listo. Bueno, el pedido, puse los datos como para poder demostrar que verdaderamente hay un reconocimiento. Este es un pedido, me llega una notificación electrónica de la Cámara de Apelaciones, justamente porque, bueno, yo ya había hecho una presentación en el juzgado de familia que la señora había abandonado, que ella consideraba que ya estaba bien encaminada, que tenían todas las herramientas, pero bueno, yo tenía que informarlo. Entonces me recibo un pedido de un juez de cámara, que es la doctora María Irupe Solans. Puse los datos para poder demostrar. Y acá es donde comienza mi reconocimiento, ¿no? Dice, a la señora coordinadora parental, que para mí, ya es decir, mi presentación, lo que yo había hecho en este camino que estaba haciendo a la inversa, yo copié
los datos, sin poner los datos de la causa. Bueno, que tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarme, me solicitaron un informe de ampliación y porque había pasado que había dejado esta señora el tratamiento. Y me pedía que por favor informe cuál era lo más indicado para continuar con este caso. Y acaba de salir la sentencia el 10 de octubre, donde disponen, con carácter cautelar, que nuevamente yo retome el caso de la coordinación parental, tal en los mismos términos que se había hecho en mayo del 21, y por supuesto informando y conduciendo a las partes, ¿no? Con todo lo que solicitan. Pero para mí esto es un reconocimiento de este camino que yo estoy haciendo a la inversa. Lo importante en esta causa es que yo tengo contacto directo con el juez. El juez se comunica conmigo cuando tiene alguna, bueno, así como lo hizo después de la feria, para saber qué era lo que estaba pasando. Trabajé muy bien con estos padres y ahora ya les acabo de fijar fecha para retomar porque se ordenó que retome. También no solo esto, lo he vivenciado en San Isidro, que es el departamento judicial con el cual yo trabajo mucho, y también lo hice con Juzgado Nacional de Familia. Y en este caso también recibí la designación, y por eso quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Es decir, es la designación donde están todos mis datos, copié, pero así salió la designación. Si bien yo les había tenido que dar una explicación en qué consistía, esto lo hablé con el juez directamente, qué consistía la coordinación parental, ellos en la designación explican lo que es la coordinación parental, la diferencia con la mediación familiar y por el alto grado de conflictividad que ellos tenían, por qué no se podía hacer terapia familiar. Este es otro reconocimiento y de hecho este juez, que es el que me deriva los casos de coordinación parental, está haciendo todas las gestiones justamente para que sea una figura reconocida en el ámbito de la justicia nacional. Esto lo acaba de mencionar hace muy poco en un congreso que tuvimos, justamente que está haciendo todas las gestiones. Eh, Quería mostrarles para compartir con ustedes que este fue el camino que yo hice para que se pueda reconocer este trabajo, ¿no? Norma, quedan 3 minutos. Listo, he llegado justo porque quería compartir con ustedes esto, ¿no? Es decir, que hice un camino a la inversa a partir de las palabras de ese ex juez que me dijo, hace camino al andar, ¿no? Es un poco aventurero, pero realmente estoy logrando buenos resultados y lo más importante es que tengo la conexión con el juez. Cuando tengo una dificultad, me pongo en contacto con el juez y me ayuda a resolverla. Y me parece que eso es el trabajo más importante. Estoy trabajando con estas parejas, bueno, y tengo que retomar con la otra que, bueno, que había decidido la señora. Esta es mi experiencia, es diferente porque es un poco aventurera, pero bueno, tengo experiencia en trabajar con casos de la justicia de hace muchísimos años bueno, y capacité a todos los profesionales y bueno, terapeutas familiares, entonces tengo experiencia como para manejarme. Así que hasta aquí que compartí mi experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Ya,
Mariela, que es quien venía ahora, está con un problema con la cámara, entonces necesitamos hacer un ajuste y necesitamos pasar a presentar ahora a Alicia González. Entonces, la experiencia que vamos a conocer en este momento es la de Neuquén, mientras yo presento a Alicia. Alicia González Vitale, ella es miembro fundadora y presidenta de la Asociación Internacional Iberoamérica de Especialistas en Coordinación de Parentalidad. Ella es autora del programa de coordinación de coparentalidad del Poder Judicial de la provincia de Neuquén. Ella es abogada, doctora en negociación y en mediación, es magíster en asesoría familiar, es directora provincial del Servicio de Mediación Familiar del Poder Judicial de Neuquén y coordinadora de parentalidad y mediadora con especialización en mediación familiar. Se formó también en España en su calidad de directora del Servicio de Mediación Familiar del Poder Judicial, implementó este programa de coordinación de coparentalidad, siendo el único programa del Poder Judicial del país que cuenta con el método de resolución alternativa de disputas para conflictos de alta intensidad, en los que frecuentemente se encuentran situaciones de ruptura de vínculos parentales. Con esta invitación, entonces, ahora le doy el tiempo a Alicia González, que cuenta con 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto poder compartir con ustedes la experiencia en esta primera actividad desde nuestra asociación. Eh, y gracias, Norma, por tu exposición. En el caso de la provincia del Neuquén, en parte también adopto esta referencia que nos decía Norma, hacer camino al andar. Brevemente contarles que como directora del Servicio de Mediación Familiar del Poder Judicial de la provincia del Neuquén, que es una provincia norpatagónica en Argentina, empiezo a detectar estas situaciones de indicadores de alta conflictividad y justamente los primeros casos trabajados desde la coordinación fueron 2 casos de ruptura de vínculos. Ello empieza a motivar una investigación, el desarrollo del programa que desde finales del 2019 hasta el 2024 lo he ido primero creando, luego fortaleciendo con especificaciones técnicas, con normativa y bueno, y con todas las presentaciones ante el Tribunal Superior de Justicia. Brevemente, por si del auditorio, contar un poco el modelo que yo fui adoptando para la implementación local, tomando la coordinación de coparentalidad como un proceso de resolución alternativo o adecuado de resolución de conflictos no adversarial, donde el objetivo es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, y en nuestro caso es ordenado por el juez. Aclarando que en cada una de las situaciones que han sido derivadas se va haciendo un diálogo previo con la jueza o el juez derivante, justamente para hacer una suerte de evaluación conjunta y definición de el ingreso o no de la familia, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta el organismo. A través de este proceso se diseña todo un trabajo de acompañamiento a los progenitores, siguiendo incluso las directrices de la FCC del año 2005 y sus posteriores modificaciones para aquellos progenitores que dan intensidad. Y a partir de las distintas etapas o fases del programa, se diseña la implementación del denominado plan de parentalidad con un acompañamiento y seguimiento personalizado. Cuando nosotros comenzamos, por allí en el año 2020, allí a la derecha tienen un mapa de la provincia del Neuquén y van a ver que abajo dice Villa Langostura 1, porque fueron allí donde surgieron los primeros casos
que requerían una mirada más profunda de acompañamiento, entonces iniciamos en Villa Langostura. Al año siguiente, en el 2020, abril, mayo del 2020, ya en pandemia, la jueza de Cutralcó, que es otra de las circunscripciones, ahí va individualizado con el número 2, se pone en contacto conmigo porque encontraba esta mayor conflictividad que veía muchos incumplimientos, resoluciones con muchas dificultades de ejecución, acuerdos en audiencias que prontamente se incumplían, se generaban muchos incidentes o reincidencias en distintas demandas en algunas familias, con mucha virulencia en la conflictiva y donde ella advertía que los hijos e hijas quedaban entrampados en la situación de conflicto. Cuando ella me cuenta esto, leo un acta de una audiencia y inmediatamente le digo, lo que has detectado son familias de alta conflictividad, que en la metodología más adecuada puede que sea la coordinación. Con esta jueza hemos trabajado casi 20 causas en estos años. Luego tuvimos una causa allá en el número 3, en el norte de la provincia, en Chosmalal. Es un pueblo muy pequeño. También había una situación de ruptura de vínculos. Después se presentó hace un año atrás una situación en Zapala que por una cuestión de cupos que tenía en el servicio, solo pudimos dar ingreso a una familia y posteriormente también se dieron ingreso a 3 situaciones en Neuquén Capital. Em, en las características del programa me parece importante, a diferencia de lo que nos contaba Norma, que es en un ámbito privado el de ella, en este caso es una estructura que pertenece al Poder Judicial. Además, los coordinadores de coparentalidad somos funcionarios judiciales. El programa es obligatorio a partir de una resolución que dictan las juezas que trabajan con las familias en un conflicto que intenta derivar a la coordinación. Y esto me parece importante también resaltar que en nuestro caso no genera un costo de honorarios, ningún gasto de otro tipo para la familia. Esto es asumido totalmente por el Estado. Esta creo que es una gran diferencia de este programa. A la vez, este programa no es confidencial en relación al juez que ha derivado, si mantenemos niveles de confidencialidad en relación a cada una de las partes y sus abogados cuando son convocados para alguna cuestión. Como ustedes saben, la coordinación está focalizada en el bienestar integral de los hijos e hijas. No trabajamos cuestiones patrimoniales, sino cuestiones vinculares y relacionales para ayudar a organizar una familia luego de la ruptura de la pareja y poder salir de la disfuncionalidad y de la alta conflictividad o alta judicialización que muchas veces presentan. Es un programa ciertamente directivo. Los coordinadores de coparentalidad, a diferencia de los mediadores familiares, sí hacemos recomendaciones, sugerencias, además de tener un perfil, un rol híbrido, ¿no? De orientador, psicoeducativo, de trabajar con ellos la resolución de conflictos, la comunicación entre los adultos, las comunicaciones parentofiliales y toda la organización familiar en las distintas temáticas que se les presentan. También trabajamos en relación a la toma de decisiones. En el caso nuestro, ha sido parte del diseño de este programa que en algunos lugares del mundo los coordinadores pueden tener autorizaciones para tomar decisiones. En otros casos, como en Canadá, no lo pueden tener. En el caso de la provincia del Neuquén, lo conversé y lo acordamos con las juezas de mayor derivación y solamente para casos expresos gestionamos la necesidad de una autorización judicial. Se imaginarán que con el correr de estos 5 años el programa ha ido mutando, creciendo, mejorando y adaptándose a la realidad y al contexto local. Entonces, en los casos donde advertimos altísima conflictividad o momentos de gran tensión, para evitar justamente triangulación de los niños, conflictos de lealtades y todo ese entrampamiento en el que quedan, hay algunas situaciones en las que
ya lo acordamos con la jueza que cuando emite la resolución derivando a coordinación y dando las facultades a mi persona como coordinadora, ya establece qué tipo de decisiones puedo tomar. Generalmente son menores. El plazo, estimativamente en la mayoría de los casos, han andado entre 1 a 2 años. Hoy, en el último año, año y medio, sabemos que 2 años de aproximadamente de trabajo en las distintas etapas. Y la legislación, como también seguramente ustedes saben, es fundamental. La Convención de los Derechos del Niño, hoy es un aniversario más de la Convención, además del Código Civil y Comercial argentino, que establece todo lo que tiene que ver con responsabilidad parental, las directrices a modo de sugerencias, recomendaciones o guías de buenas prácticas y las especificaciones metodológicas y protocolos. Y también me complace contarles a ustedes que en el día de la fecha ha ingresado a la legislatura de la provincia del Neuquén un proyecto de ley para regular la coordinación de coparentalidad como un mayor fortalecimiento a este programa que ya tenemos en funcionamiento en estos 5 años. Los requisitos para ser coordinadores en nuestro ámbito, profesionales de salud o del derecho, tienen que ser mediadores familiares, tienen que estar formados en coordinación de coparentalidad y por supuesto con amplia experiencia en resolución de conflictos familiares complejos, justamente por la alta conflictividad que presentan esta familia, la disfuncionalidad, y además deben tener formación en procedimientos, es decir, en todas las etapas, cómo se lleva adelante las herramientas, las estrategias de intervención que el proceso mismo de coordinación puede posibilitar, así como conocer sobre dinámicas familiares en proceso de separación y divorcio y todas las otras técnicas de coparentalidad, violencia doméstica y sobre todo también maltrato infantil, dado que en la mayoría de los casos nos encontramos con situaciones verdaderamente de violencia y de maltrato infantil. Y como para ir terminando, contarles que en este camino al andar, cuando empiezo a trabajar, era la única profesional que empieza a implementar este programa. Luego logro conformar un equipo interdisciplinario interno con un trabajador social y una psicóloga. Actualmente estas 2 personas ya no pertenecen a la estructura y he conformado equipos mixtos en cada una de las situaciones. Esto es, digamos, a la escasez de recursos tenemos que buscar estrategias creativas. Entonces, de la red de profesionales operadores con la familia, por ejemplo, terapeutas familiares o terapeutas del niño, o equipos interdisciplinarios de los juzgados o de la Defensoría de los Derechos del Niño, que todos ellos tienen algún tipo de trabajo con la familia, voy haciendo articulación, que este es uno de los roles importantísimos, y también se encuentra ante nuestra superioridad, el Tribunal Superior de Justicia, el proyecto de la creación del cargo de coordinador de coparentalidad interdisciplinario con los requisitos que establecen las directrices internacionales, más distintos niveles en base a la experiencia que deben tener para ser junior, senior o expertos en coordinación. Brevemente, como para cerrar, en el año 2019 comienzo con 2 casos con ruptura de vínculo parento-filial. En el 2020 se incorporan 8 casos más. En el 2021 trabajamos 10 casos más. Acá tienen que tener en cuenta que a medida que se iban incorporando había una simultaneidad, una sumatoria de casos, algunos en etapa de implementación, otros de incorporación en una fase inicial, otros ya empezaban en una fase de mantenimiento. Hubieron algunos casos que se cerraron por situaciones de riesgo o situaciones de violencia para que intervinieran las autoridades de protección. Después en el 2022 hubieron 5 casos que se incorporaron, en el 2023 4 casos y en el 2024 2 casos. En total, los casos ingresados y trabajados son 31. De los casos con ruptura de vínculo, hubieron 12, de los cuales se restablecieron el contacto en 8 de los casos.
2 fueron fracasados y 2 estamos trabajando en un proceso junto con terapeutas que trabajan la revinculación mientras yo trabajo con los adultos. Y a la vez hemos tenido que no posibilitar la incorporación de 5 situaciones familiares que fueron consultadas a mí por no tener los recursos suficientes, dado que hay cierta demora, estamos a la espera de la autorización del Tribunal Superior de Justicia como para poder ampliar, fortalecer y ampliar los equipos de trabajo y poder recibir a la mayor cantidad posible en toda la provincia. Bueno, hasta aquí no sé, Silvia, cómo anduve con el tiempo, pero esto era lo que básicamente les quería compartir. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alicia. Vamos a conocer la experiencia de Salta. Y va a exponer Mariela Rodríguez Soni, quien es actualmente secretaria de la Junta Directiva de la asociación. Ella es abogada, es coordinadora de parentalidad y también es máster en psicología social. Y ella es quien dirige el programa de coordinación de parentalidad en la provincia de Salta. Entonces, Mariela, es tu tiempo. Ahora puedes comenzar y dispones de 15 minutos. Gracias, Silvia. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerle este maravilloso encuentro que nos hace tan bien a todos y nos construye entre todos. Y felicitar antes que nada a Alicia, a Neuquén, porque es una bendición lo que está pasando ahí con el tema de la ley. Y es un granito que contagia a todos, no solamente acá a los argentinos, sino también a todos. Vamos a seguir los pasos porque siempre marca tendencia nuestra querida Alicia. Bueno, yo estoy en Salta. Salta está al norte de Argentina, al noreste de Argentina. Y contarles que desde el programa, en el año 2016, nuestra amiga y compañera Machu Rochi recibe su primer oficio. Este primer oficio era de derivación y decía coordinación de parentalidad. En forma absoluta sabíamos lo que era la coordinación de parentalidad. Y bueno, fue un camino de ida porque nunca volvimos de esta pasión que nos genera a nosotros la coordinación de parentalidad. Comenzamos a trabajar al día de la fecha, estamos en un ámbito público, a diferencia de las chicas, judicial y privado. Nosotros estamos en el ámbito público y es como un hospital. Atendemos las 24 horas, estamos de guardia, porque hay muchos casos. Al día de la fecha tenemos 300 casos abordados, 310 diría yo, 309. Esos 309 casos nos han dejado a nosotros una experiencia riquísima, porque hemos comenzado a trabajar con estas familias que estaban en la alta conflictividad, con estas familias que comienzan a denunciarse para generar la alta conflictividad. Y ahí comienzan a enmarañarse ellos en una denuncia y a no tener absolutamente idea de lo que puede llegar a significar buscar una solución. No tienen, yo siempre pongo el cuadro del Guernica, este Guernica que vemos pedazos de todo, bueno, deshumanización judicial. Así entramos nosotros y comenzamos a armar esta familia donde están los niños en el último de los lugares, tratando de reforzar estas familias, de reeducarlas. Ya Alicia nombró todo lo que puede llegar a ser la coordinación de coordinador parental y la coordinación en sí, las facultades que tiene. Comenzamos a armar y comenzamos a trabajar primero con los juzgados de familia. Nosotros tenemos 6 juzgados de familia y trabajamos puerta a puerta. En forma absoluta nos niegan ningún tipo de... los tiempos son rápidos. Acá realmente está estresado el sistema, pero cuando un coordinador se presenta en forma inmediata es la intervención del juzgado, nos fijan audiencia cuando lo solicitamos. Los asesores de incapaces también hacen exactamente un trabajo de contención al programa maravilloso. Comenzamos a trabajar con el juzgado de familia y de repente se nos genera la apertura a los juzgados de garantía. Los juzgados de garantía tienen se le presentan 4 casos de impedimento de contacto diario. Entonces ellos lo que hacen es trabajar en una audiencia, en su primera audiencia, en la audiencia preliminar que tienen,
hacen un acuerdo entre los padres o lo fija el juez si no lo acuerdan los padres y lo mandan para el coordinador. Llegan al programa y el programa los acompaña, refuerza, modifica, va alternando cualquier tipo de situaciones que sea en beneficio de los niños, niñas, adolescentes, el programa lo logra hacer. Si bien nosotros sabemos que por las directrices somos directores y es más directivo la facultad, digamos, del coordinador, los coordinadores, nosotros en particular, no ejercemos esa dirección, sino que trabajamos mucho con la reflexión. Porque si sabemos que son familias altamente conflictivas y que no le hacen caso a una sentencia judicial, a una, a dos, a tres sentencias judiciales, nosotros tampoco vamos a poder generar en ellos nada, imponiendo absolutamente nada. Entonces, nuestras reuniones semanales son trabajadas desde la reflexión, desde todas las herramientas que tenemos como para que ellos puedan llegar a generar cambios muchas veces a esas sentencias judiciales y se las presentan nuevamente al juzgado de garantía como una nueva alternativa y se archivan esos expedientes y muchas veces seguimos nosotros trabajando hasta que por ahí llega el momento de pedir nosotros el archivo a nuestro programa. Comenzamos con estos juzgados de garantías que fueron un desafío porque estas traían medidas de provisión de acercamiento. Estas medidas de provisión de acercamiento, el de no acercarse a 300 metros, nos imposibilitaba a nosotros poder trabajar en la coordinación de parentalidad cuando necesitamos una parentalidad positiva, activa, donde haya un papá y una mamá comunicándose, que retomen esa comunicación. Entonces presentamos un levantamiento de la medida ad hoc, ¿no? Solamente para la parentalidad. Y así fue que los juzgados penales, en este caso, muchas veces levantan la medida solamente para la parentalidad. El ejercicio de la parentalidad para nosotros es sagrado y así lo planteamos al juzgado cuando se plantean algunas situaciones de que el niño debe ser retirado. Hay muchos niños que padecen neurodivergencia y estos niños no pueden ser tratados, digamos, con el traslado de otras personas, de terceras personas que no conocen y salen de su rutina. Entonces, ante la medida del levantamiento ad hoc, el padre se acerca o la madre se acerca o el abuelo se acerca, retira ese niño y la medida sigue activa después de ese encuentro nada más, solamente para la parentalidad. Terminamos de trabajar con los juzgados de garantía y nos empiezan a convocar de juzgados de violencia de género. Juzgados de violencia de género y juzgados de violencia familiar. Y comenzamos así a trabajar con muchos casos que entran directamente por violencia. Y ahí nos planteamos nosotros la posibilidad de trabajar en coordinación. Hay algunos casos que no los podemos trabajar porque están dentro de las directrices como situaciones que no las podemos abordar. Pero sí hay muchísimos casos que sí se puede trabajar, que evidentemente es la falta de comunicación y la necesidad inmediata de poder acudir de la gente ante una situación de esto que no tiene con quién hablar, porque vuelvo a repetir, la justicia está estresada y no emite respuestas inmediatas. Entonces, ¿qué se hace? Se va a denunciar. De esta forma, hay una flexibilidad, ¿no? Y la persona se siente más contenida cuando hay un coordinador de parentalidad al cual le puede mandar un mensaje y decir, son las 9 de la noche y mi hijo me lo tenían que traer a las 8:30. Tranquila, nosotros vemos. No, estoy en el colectivo, estoy atrasado, tuve un problema. Entonces, esa flexibilidad que nosotros vamos generando es una flexibilidad que ellos empiezan a reconocer ya nuevamente como familia. Ya no es el límite por el límite, porque tienen ese temor infernal de que le van a robar al chico. Nosotros estamos en límite con Bolivia, que le van a sacar al niño del país. Entonces comenzamos a trabajar con eso y es maravillosa los resultados que se tiene con respecto y es admirable porque lo recibimos a esto, al reconocimiento por parte de los juzgados penales, la cantidad de familias reconstituidas que existen en base a la coordinación y a la intervención de la coordinación de parentalidad. No les voy a decir que es la panacea, porque tampoco hay casos que no pueden resolverse en coordinación. Hay cosas que realmente necesitan, por ejemplo, Alicia decía de que no hacían intervenciones en la parte de alimentos, creo que comentó, o en la parte material. Nosotros, si es conveniente, lo hacemos.
Nosotros sí tenemos intervención en ese lado, digamos, siempre y cuando para nosotros sea del interés superior de los niños, que por lo general el alimento es un interés superiorísimo de los niños. Entonces lo logramos hacer, hacemos como un fuero de atracción, le decimos nosotros los abogados, de poder convocar a todos los expedientes y poder conocer un poquitito como para ver qué es lo que esta familia pretende. Porque dentro de lo que es la negociación y que sabemos, son muchas veces posiciones, no hay intereses. Bueno, buceando encontramos ese interés en las familias y podemos resolver en la coordinación tema alimento, cuidado personal, de las visitas, y hay una repitalización de ese tejido vincular con el padre no conviviente que es maravillosa y que nosotros vemos que en el transcurso que podemos llegar a resolver eso, estas criaturas son rescatadas de esa conflictiva familiar. El tema del abordaje nuestro, tenemos casos que lo abordamos de 6 meses como mínimo hasta 1 año por protocolo. El programa de Salta tiene un protocolo de actuación para poder establecer los límites. Hasta de 6 a 1 año nos dice el protocolo. Pero hemos tenido casos que han estado prácticamente 3 años y que han sido exitosos, pero han sido distintos los tiempos. Si ustedes nos dicen cuál ha sido el procedimiento, no sé, han demorado un poquitito más. Faltaba un golpecito más de horno, ¿no? Pero nos costó un poquitito más, pero salió exitoso. Entonces, y si no fue así, hay muchísimos casos que han pasado que no han sido con una revinculación exitosa, como ponemos los informes en los expedientes virtuales. Se ha transformado muchísimo la familia. Han logrado hablar, han logrado acordar. El niño por lo menos juega. Ya no está de mensajero del padre a la madre, que falta el 25, que el papá está con el atraso, que la mamá no llega a horario. Realmente rescatamos y podemos ver la maravilla que genera todo este espacio que pacifica a esas familias altamente conflictivas que caen en la justicia y no saben a dónde recurrir. Que tienen cuestiones de salud mental, lo tienen, vienen con muchísimas ansiedades, con muchísimas disfunciones, con muchísimas cuestiones que nosotros podemos no resolverlo, porque no está en nuestro trabajo resolver las disfunciones de los adultos, sino que ayudarlos a orientarlos para que vayan y asistan a la terapia. Las personas están acá obligadas, los padres de la alta conflictividad, están obligados por la justicia a constituirse ante un psicólogo y poder hacer una terapia de mínima de 1 año. Ellos están obligados también a participar en todos los meses, a contar sus 4 o 5 entrevistas que han tenido con el psicólogo y poder justificar la asistencia. La coordinación de parentalidad, porque ya ha pasado de que hay padres que presentan los certificados solamente, nosotros nos comunicamos con el psicólogo, con los profesionales, que por ahí a la gente no le gusta porque lo considera como una invasión, pero nosotros amorosamente le comentamos que dentro de lo que es la coordinación y para los efectos, porque los efectos los viven los niños, nosotros vamos a poder charlar un poquito con los psicólogos. Facilitan los teléfonos, hablamos, manteniendo siempre la confidencialidad con el psicólogo, podemos hablar y decirle qué es lo que estamos haciendo nosotros, porque por ahí, por las versiones de las personas que intervienen en la coordinación de parentalidad, en la terapia, escuchan o dicen lo que ellos sienten, pero nosotros también somos parte de eso y queremos comentarle la participación que nosotros tenemos con respecto a los niños y que queremos un mejor papá o una mejor mamá o una mejor abuela, que ahora tenemos muchísimos casos de abuelas que obstruyen los vínculos o abuelas que no pueden tener contactos con su nieto. La variedad en los 300 casos que nosotros siempre decimos que tendríamos que escribirlo a los casos, porque es un material tan rico, pero tan rico, que por ahí nos sirve para nosotros, para estas reuniones de poder comentar, ¿te acuerdas de aquel caso? Y en este caso, ¿qué has usado? ¿Cuáles herramientas has tenido? ¿Qué has hecho para poder aflojarlo a este papá? ¿Qué has hecho para poder acceder a esta mamá? Acá en Salta hay muchísimas, el tema del alcoholismo y el tema de droga.
Y la verdad que los 2 o 3 casos que nos han tocado, que nosotros lo hemos devuelto, primero hemos sugerido. Nuestra intervención desde del Poder Judicial, desde el Poder Judicial es sugerencia, no es participación. No solicitamos, no somos parte. Entonces, llegada la audiencia, nosotros podemos sugerir que esta persona tenga que tener acceso, buscamos, tercerizamos esta posibilidad de recuperarse, por ejemplo, del tema de adicciones o de alcohol o lo que fuere, pero tratamos de no abandonar a la familia, no abandonar. Hay muchos papás que llegan acá que tampoco después, por frustraciones personales, porque no tienen absolutamente nada que ver con los niños, las niñas, adolescentes, con los hijos, no tienen nada que ver. Ellos quieren dejar porque no soporto no ver mis hijos que me rechacen. Y bueno, vamos, suspendemos el proceso un tiempo hasta que este papá pueda acceder a un psicólogo y este papá pueda obtener herramientas para trabajar porque esto es paciencia y muchísimo amor. No les cuento lo que nosotros como equipo, nosotros somos 2 equipos, que dentro de lo que es la intimidad, nosotros nos llamamos tiburones, es Cintia Tulián y Efraín Ale, y están los benditos, porque hay un varón que es Ramiro Iglesias, Marcela Micol y Mini Ragone. Somos 2 equipos en particular que trabajan en forma alternada, de acuerdo aleatoriamente o por sorteo viene el expediente, y trabajamos y tratamos de buscar un espacio para nosotros porque el espacio nos consume, que no terminamos nunca de trabajar, inclusive hasta en lugares más íntimos que podemos buscar para poder compartir, siempre se habla de los casos. Estos equipos maravillosos están constantemente capacitándose. Tenemos, acá Alicia dio los requisitos, pero es un camino de ida, no terminamos nunca de capacitarnos. Personalmente, yo hice la formación de psicología social para poder ampliar un poquitito más allá, porque me encantaría estudiar psicología. Tenemos una abogada sistémica, o sea, hay cuestiones que de invitarlos a ser coordinadores es invitarlos a entrar en un camino maravilloso porque tienen que conocer absolutamente de todo en lo que respecta a las familias altamente conflictivas, desde el tema droga, desde el tema de sexualidad, es amplísimo, neurológico, y desde el tema de psicología son nuestros grandes maestros. No sé, Silvi, si andamos cerca como para poder cerrar. Listo. Ya estoy, ¿no? Sí. Bueno, y agradecerles y ponerme a disposición de quien necesite para esta coordinación de parentalidad que es tan apasionante. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Alicia. Ahora viene el espacio de las preguntas y vamos a aprovechar que nosotros acá tenemos una persona que justamente se ha dedicado a estudiar desde el origen de la coordinación de parentalidad, que es nuestra vicepresidenta, que es Connie Capdevila, a quien yo me voy a tomar la atribución de pedirle que responda la primera pregunta, que es la coordinación de parentalidad, ¿ya? La segunda pregunta que apareció dicen si es que existen modelos de intervención propios que estén sistematizados. Esa pregunta me gustaría pedirle a Alicia González que la pueda contestar. Me gustaría pedirle a Norma que pudiera ella definirnos o contarnos cómo reconoce la alta conflictividad o cómo se define la alta conflictividad y qué pasa cuando hay violencia doméstica con medidas de protección. En ese caso, ¿ya? Hay una pregunta que tiene que ver con las estadísticas que se logran mediante la implementación. Esa pregunta ya se respondió en la exposición de Alicia. Ella mostró las estadísticas. Hay otra pregunta que tiene que ver con cómo funcionar cuando hay coordinación de parentalidad y las causas vienen con medidas cautelares vigentes, por ejemplo, la prohibición de acercamiento entre los padres o prohibición de comunicación entre los padres, pero no existe una prohibición entre la relación de padres con los hijos, y esa pregunta
se la pediría a Mariela, que ya un poco nos hizo una introducción, ¿ya? También nosotros en el formulario hicimos unas preguntas que son como preguntas marco, y que voy a hacer la respuesta muy rápida para que podamos pasar a las otras preguntas que van a hacer mis compañeras. La primera era si la coordinación de parentalidad es obligatoria o voluntaria para los progenitores. Existen los dos tipos de coordinación de parentalidad, aquellas que son obligadas porque son dadas en una resolución judicial y los progenitores asisten, así como también existen en el mundo programas privados que ofrecen coordinación de parentalidad y los progenitores acuden de manera voluntaria a solicitar estos servicios. La otra pregunta dice, ¿cuáles son los requisitos para desempeñar la coordinación de parentalidad? Bueno, esos son bastantes, aquí se mencionaron algunos, ¿no? Están definidos en las directrices de la FCC. Nosotros allí les podemos pasar más información, pero son bastantes. La tercera pregunta es, ¿cómo se maneja el criterio de la confidencialidad en la coordinación de parentalidad? Bueno, este tema también es un poquito más largo, seguramente aquí lo van a comentar en las respuestas que van a dar mis compañeras, porque justamente tiene que ver con las resoluciones judiciales y con las solicitudes de informe. Y si cuando un coordinador o una coordinadora es observador de un delito. Así que seguramente ellas también podrían hablar un poquito de eso. La otra pregunta dice, ¿la coordinación de parentalidad se realiza por derivación judicial o por mutuo acuerdo de los progenitores? Bueno, es lo mismo que mencionamos si era obligatoria o voluntaria. El rango de tiempo de acompañamiento familiar en la coordinación de parentalidad. Allí quizás nos puede iluminar un poquito más Mariela o Alicia en los programas que ellos tienen, porque eso, la verdad es que eso es bien relativo. El servicio de coordinación de parentalidad, si debe ser prestado como un servicio público o un servicio privado, en el mundo existen programas de las dos vertientes. Ya, eso es entonces, le damos la primera respuesta a nuestra compañera Connie Capdevila, que nos podría orientar respecto a cómo surge la coordinación de parentalidad y cómo se implanta en América Latina. Tienes el micrófono cerrado, Connie. Sí, David. Yo creo que ellas son las ponentes. Si queréis os doy una pincelada de cómo surgió en los años 90, pero cómo surge en América Latina. Creo que tenemos aquí tres expertas de cómo se está implementando en Argentina. Y estas preguntas que han contestado del chat, yo creo que también se pueden aclarar, ¿no? Por parte de las tres, aunque muchas de estas preguntas se han contestado. Entonces, para situarnos en los orígenes, se inicia en los años 90 en Estados Unidos. Allí habían aumentado muchísimo los divorcios y cada vez se pedía más la custodia compartida y cada vez más también se recurría al juzgado para resolver los problemas de la coparentalidad. También en esos años hubieron muchos estudios sobre las consecuencias de los divorcios en los niños y se veía que no era el divorcio per se que causaba el problema, sino que había una serie de factores y uno de los más destacados era el conflicto interparental hostil como predictor de problemas en los hijos e hijas. Y en Estados Unidos, en dos estados, en Colorado y en California, jueces y juezas desbordados porque sus sentencias no ponían fin al conflicto y tampoco les funcionaban los instrumentos tradicionales que tenían podían utilizar allí, como la mediación, la escuela de parentalidad, la terapia familiar.
se les ocurrió recurrir a expertos, que en California tenían a Joan Kelly y a Matthew Sullivan, y en Colorado tenían a Garrett y Baris, que conoceréis ¿no? Que han escrito libros, artículos y son muy conocidos. Entonces, tenemos estos factores. Los jueces que veían que sus sentencias no resolvían conflicto. Teníamos la investigación de cómo afectaban a los niños eh, y de que no funcionaban con un pequeño grupo, que se calculan 10% de los divorcios. Todo esto no funcionaba. Espero que te haya contestado la pregunta de cómo surge, ¿eh? Y poco a poco se fue extendiendo en España, empezó en 2013. Muchas gracias, Iconi. Tú has sido una de las que ha traído también la coordinación de parentalidad a América Latina. Así es que por eso era importante que nos ayudaras a entender el contexto, porque también fuiste una de las personas que llevó la coordinación de parentalidad a España, al español, porque esto como partió en Norteamérica, entonces ha sido y es importante hacerte ese reconocimiento, que yo te lo hago acá. Así es que Gracias, Silvia. la siguiente pregunta entonces, por favor. Alicia, ¿ibas tú? No, creo que iba Norma, me parece, no sé si Lo lo tenés a del, mano. No, era si tienen modelos de intervención propios, Ah, sistematizados. sí, sí. Con la construcción y el desarrollo del programa de Neuquén, a medida que lo iba poniendo en funcionamiento, además de continuar con las directrices como los lineamientos generales, yo fui generando unas denominadas especificaciones metodológicas del programa. En ella es a modo de un contrato tipo que les presento a cada familia al momento de hacer la primera entrevista, que es una entrevista de encuadre, una entrevista informativa, una reunión informativa, con cada una de las partes en sesiones individuales con las partes y cada uno de sus letrados. Esto, siendo una metodología relativamente novedosa en el país y en muchos lugares del mundo y también en la provincia, permite poder tener como el plan de trabajo por escrito, donde están los compromisos parentales, los deberes que cada una de las partes, asistir a las reuniones, trabajar con buena fe, cesar la judicialización, antes de hacer presentaciones judiciales, si son temas propios de la coordinación, poder ponerlos en conocimiento como para ver de hacer el acompañamiento también desde allí. Se transcribe la resolución judicial como una de las primeras medidas, es decir, que se busca hacer un encuadre de qué se trata el camino que vamos a recorrer. Luego están las funciones de los coordinadores, dado que al no tener todavía la ley específica, entonces vamos haciendo como una labor un tanto educativa, de orientativa de este proceso y la posibilidad dentro de las funciones, el de entrevistar a la familia ampliada, profesionales, terapeutas, toda la red que pueda haber, los docentes, médicos, bueno, los que fuese a veces referentes afectivos, el director técnico del club de fútbol, las maestras del colegio, del jardín, el neurólogo de los niños. Bueno, todo eso se va describiendo y se describen las distintas etapas del programa, con una estimación de las tareas que vamos a ir haciendo y los tiempos que nos van a llevar. Y después, al final, la introducción de la primera etapa, que comprende alrededor de 2 o 3 meses de trabajo, que es justamente para poder hacer una evaluación diagnóstica más amplia, para diseñar después con mayor precisión en cada familia el plan de trabajo. Esto es un modelo tipo que cuando surgen dificultades permite
engordarlo, mejorarlo, ¿no? Y justamente este modelo metodológico lo implementé ante un cuestionamiento en una causa por parte de un abogado. Entonces dije, para que no me vuelva a pasar, lo empecé a implementar. Eso lo firman las partes y sus abogados y lo presento después en el expediente o lo acompaño junto con los informes, los primeros informes de gestión al juzgado si es necesario. Y está a disposición, si alguien lo quisiera, también lo puedo compartir. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. Entonces, Norma, ¿cómo tú reconoces o cómo defines la alta conflictividad familiar? Sí, ¿cómo la reconozco? Bueno, los casos que me derivan habitualmente vienen batallando en tribunales más de 5 años, expedientes que cada vez van engordando más, que hay incumplimiento de las medidas judiciales. Esos son los casos de alta conflictividad que recibo. Recuerden que yo trabajo sola, no tengo ninguna institución que esté avalando mi trabajo, ¿no? Estos son así yo reconozco la alta conflictividad. Había una parte más de la pregunta que me habías hecho originalmente, si hay alguna medida, si yo trabajo con esos casos, de haber si tengo casos de violencia, pero no tienen ninguna restricción que yo pueda trabajar con ellos. Si a eso se refería la pregunta, no la recuerdo bien, pero sé que eran dos partes la pregunta. Sí tengo casos de violencia, violencias que voy trabajando, pero el primer paso es trabajar con los abogados, porque los abogados vienen de litigar durante muchos años en estas causas de familia, donde yo les planteo que voy a necesitar conformar un equipo con ellos, que necesito de la ayuda de ellos como para poder trabajar. Si bien escucho a uno y escucho al otro y que siempre uno tiene la razón con relación al otro, yo lo que les propongo siempre es trabajar en equipo, justamente para bajar este nivel de conflictividad que tiene esta pareja. Y trabajo la violencia, porque también estoy especializada en violencia, pero no la violencia donde tenga medidas de restricción, ¿no? En ese caso no los trabajo. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí. Y Mariela, entonces, contar cómo se funciona, cómo se realiza la coordinación de parentalidad cuando existen estas restricciones de comunicación o de acercamiento entre progenitores, pero no entre el progenitor no conviviente con el niño o niña. Bien, me voy a tomar el atrevimiento, Silvia, de hacer un aporte a lo de Norma, que nosotros nombramos esto, la decidofobia, cómo identificar una familia altamente conflictiva cuando todos depositan que decida el juez, que decida el juez, que decida el juez. Ellos no tienen la posibilidad de decidir. Entonces, cuando se encuentran ante una familia de estas, que todo denuncia porque lo deposita para que resuelva la justicia, para que resuelva la policía, estamos también ante un síntoma de familia altamente conflictiva. Bueno, volviendo a mi temática y a mi pregunta, nosotros acá podemos hacer dos diferenciaciones, el adultocentrismo y el infantocentrismo. La justicia, por lo general, ¿qué hace? Separar a los adultos con una medida de prohibición de acercamiento. Cuando nosotros nos llega un caso de los juzgados de familia, que son los penales, donde hay violencia intrafamiliar o violencia de género, lo primero que hacemos, después de escuchar también los relatos de las partes, que son ellos quienes nos comentan, es analizar en el expediente las medidas que hay. Si esa medida es sensible hacia el niño en forma indefinida, nosotros no trabajamos ese caso. Si realmente las medidas han sido solamente desde el punto de vista adulto, separar papá, mamá, abuela con la mamá, abuelo con el papá, cuando hay solamente medidas que incumben a los adultos y no al niño, entonces nosotros trabajamos las audiencias que tenemos en nuestras oficinas
son con un protocolo BIF también que tiene el programa de coordinación de parentalidad, que tenemos que respetar ciertas medidas, como para evitar justamente y mantener esa prohibición de acercamiento. Cuando hay padre y madre y tienen sí o sí que ir a buscar un niñito que tiene autismo, que solamente lo puede ir a buscar el padre, bueno, solicitamos al juzgado penal que nos levante esta medida en forma solamente para ejercer la parentalidad. Pero lo único que nos interesa a nosotros saber es que no hay impedimento de contacto con el niño y el progenitor no conviviente. Y después sí se puede trabajar manteniendo, por supuesto, las medidas de respeto a esa prohibición de acercamiento. Y hacemos audiencias puentes, porque en definitiva juntamos por audiencias privadas, pero no podemos juntar, hay que respetarlas. Sí, muchas gracias, Mariela. No al contrario. Sí, me gustaría solamente aprovechar este espacio para poder recordar algo que escuché de un psicólogo del Colegio de Psicología de Cataluña, y él decía que muchos de estos niños y niñas viven como si estuviesen viviendo como en un campo de batalla, en un campo de guerra, un campo minado. Y él decía que nosotros teníamos que hacernos esta pregunta de si íbamos a dejarlos solos allí, porque allí están, ¿verdad? Y entonces hay algunos que no van a tener las herramientas ni la habilidad para meterse a ese campo minado a rescatar a esos niños, a tratar de protegerlos, sacarlos de ese conflicto. Y está bien que esas personas no entren a ese campo, pero habemos otros que nos hemos formado y que nos hemos capacitado y nos hemos entrenado en trabajar en estos contextos que son muy difíciles, son contextos adversos, y si lo hacemos en colaboración, en ayuda con el Poder Judicial y con todos los profesionales que intervienen, podríamos ser exitosos en rescatar a estos niños de estos campos minados, que es donde ellos ya están viviendo. Entonces, esa es una manera de poder explicar el cómo nosotros como profesionales tenemos que enfrentarnos a esta duda o a esta inquietud de si admitir o no algunos casos que han tenido un tipo de violencia, o si se observan algunas dinámicas violentas, o si hay violencia activa. Todas esas preguntas nosotros las hacemos al inicio, antes de tomar estos casos, y si contamos con un equipo que nos apoya y si además contamos con las habilidades, muchos de nosotros tomamos la decisión de ingresar ese campo minado a rescatar a esos niños. Esa es una manera de responder que me gustó mucho y se las quería compartir. Muchas gracias a las exponentes, también a Connie que nos colaboró, y ahora llega los últimos minutitos como para que nos podamos conocer un poco más, así es que si alguien quiere hacer alguna pregunta puede levantar la mano y ya un poco menos en la formalidad. Sí, pasamos a la parte de networking para poder conocernos un poco más. Y esta parte la hace mi compañera, la vicepresidenta, junto con la presidenta. Así que yo ahora me meto. Vemos que hay un A ver, público muy variado, ¿no? Que veía de Costa Rica, Uruguay, bueno, Argentina, España. Así que sería muy interesante. Esto también se trata, ¿no? De conocernos. Ahí Iris levantó la mano. Buenas adelante, tardes, Iris. Hola, buenas tardes. Un gusto conocerlas, muchas gracias por las exposiciones, por compartir la experiencia. En mi caso, yo soy jueza de familia acá en Montevideo. Uruguay tiene separada la jurisdicción penal por un lado, familia común, digamos, y familia especializado por el otro. Intervienen distintos jueces, por lo menos acá en la capital. En el interior del país, muchas veces no se logra esta especialidad plena y entonces interviene penal y familia especializado, es en el mismo juez, el mismo juzgado, con distintos procesos, pero es el mismo juez.
A mí me interesaba mucho escuchar un poco las experiencias de ustedes porque a partir de la exposición que escuché de un juez español, Pascale, que un poco hacía referencia a la revinculación con enfoque sistémico, Uruguay no tiene establecido esto de la coparentalidad, es algo que estamos incursionando los jueces de familia. En la actualidad sé que somos dos las que estamos empleando el sistema de distinta manera. Mi compañera María Elena lo utiliza al final, después que concluye el proceso de visitas o de tenencia, generalmente con alta conflictividad, en donde no se ha podido a lo largo del proceso encontrar soluciones adecuadas, y lo deriva a un perito psicólogo particular, porque nosotros a nivel estatal no tenemos. En mi caso, yo lo utilizo diferente, lo utilizo casi que al inicio del proceso para que ese perito, que también es particular, lo vaya trabajando al paralelo con el curso del proceso, de manera que podamos optimizar un poco el trabajo que va realizando. Sí estamos en contacto telefónico o personal, de manera informal, más allá de que también presentan informes en los expedientes, pero bueno, es algo que nosotros estamos tratando de traer a través de la interdisciplina, porque creemos que es importante no solamente que los que estamos formados en Derecho, sino que participen otras disciplinas como la psicología, los asistentes o trabajadores sociales, en fin. Y bueno, pero estamos muy lejos todavía, así que estamos haciendo experiencia en algunos casos que han sido muy buenas, pero la gente tiene como mucha ansiedad, por lo menos acá en Uruguay tiene mucha ansiedad y quieren todo que sea una cosa de cuestión de meses nada más. Y eso es como ustedes explicaron, un camino bastante más largo que sin duda puede llegar a 2 años y más, por lo que un poco yo he estado instruyéndome. Pero bueno, estamos en ese camino, así que bueno, un gusto contactarme con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iris, por compartir tu experiencia y espero que podamos continuar colaborando. ¿Tenemos alguna mano más? A ver. Ana Ana, vale. Sí, Rosaroli, Rosaroli. levantaba la mano. Sí. Si puedes reactivar tu audio. Sí, Ahí ahí está, está. Ana. Bueno, yo más que nada quisiera agradecer a todas y cada una, aún las que no expusieron o dijeron nada, porque si están acá es porque están interesados en los niños y en las relaciones, que en definitiva la vida pasa por ahí. Este, yo digo que tuve la suerte de poder tener una familia donde me entender, pero también es importante saber que tenemos... Y eso fue para mí un impulso que no me abandonó ni siquiera al día de hoy, pronta a cumplir 70 años. Y la verdad que estoy súper agradecida de haberlas escuchado, de saber que hay mujeres, hombres que piensan en los otros, porque en definitiva lo que queremos es un mundo mejor y un futuro, y si no prestamos atención a nuestro presente, no podemos tener nada. Así que gracias. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Ana. Ana. ¿Alguien más? Les hemos dejado el link de nuestro sitio web, donde tienen también nuestro correo. La idea también es compartir en unas nuevas programaciones distintas experiencias de otros países, mantenernos en contacto, y están todas y todos invitados a unirse a nuestra asociación, Joven Asociación, que tiene muchos deseos de generar, además de estos espacios, trabajos de investigación,
estudio, de perfeccionamiento profesional en esta temática, como decía Ana, pensando en el bienestar, en el presente de nuestros niños, por un futuro mejor para todos y todas. Así que están todos invitados a sumarse y tenemos los contactos ya. El material que nos han pedido por el chat los vamos a hacer llegar por mail. Y también tienen allí información que han compartido María Sacasas, de distinto Silvia, que también comentó de distinto material bibliográfico, Connie sobre el sitio del Colegio de Psicología de Cataluña, que tiene mucha experiencia, mucho material y han trabajado las directrices en base a la experiencia de APA y AFCC. Así que es sumamente recomendable toda esta información para quienes quieran profundizar. Así que por mi parte agradecerles a todas y seguimos en contacto, ¿no, Connie? Sí, muchísimas gracias a todas. Es un gran placer para nosotros ver tanto interés y en un día especial que es el Internacional de los Derechos de la Infancia y que a todas nos inspira el poder trabajar para ayudarles y sacarles de ¿no? de este campo de minas, formarnos sobre todo porque para no hacernos daño y no hacer daño. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Nos escribís si queréis cualquier cosa y encantadas de reencontrarnos en alguna de las comisiones temáticas.